ojos sin brillo, aparentemente desprovistos de vida, como si quienes lo portasen fuesen autómatas, autómatas dispuestos a matar. Las uñas pintadas de negro como elemento propio de un linaje distinto. Les llaman los cruzados. Vamos a hablar de ellos. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Nos llegan noticias de la guerra, de una de tantas guerras dramáticas y terribles que muestran la cara más oscura, más profunda, me atrevería a decir que hasta más demoníaca, del ser humano. Casi siento empezar el programa esta noche con esta historia, pero nos llegó la noticia y nos sorprendió realmente. El punto del mapa, que podía ser cualquier otro, es Colombia. Niños paramilitares, niños obligados a hacer atrocidades que ni el más macabro de los guionistas de Hollywood podría imaginar. Niños que ahora, en ciertos centros de desprogramación, están viendo cómo su cuerpo se envuelve de fenómenos extraños. Se habla de posesión y de exorcismo. Quizá la conciencia o también el terror por haber sido protagonista de tantas y tantas matanzas. Obligados a descuartizar, a desollar y a dejar a mucha gente y a muchos otros niños en el camino. Ahora ellos sufren fenómenos extraños. Noticia insólita, que nos va a permitir sumergirnos en un pozo muy oscuro, cierto, pero un pozo que está ahí, que es la guerra en su máxima crudeza. Comenzamos viajando a Colombia, a las selvas. Conozcamos la historia de estos niños cruzados que ahora son atormentados, quizá, quién sabe, por el eco, por la voz de sus propias víctimas. La historia reciente de Colombia es la de un país azotado cruelmente por la violencia. Narcotraficantes, guerrilla, sicarios y paramilitares llevan décadas tiñendo de sangre una nación tan bella como complicada. Algunas de las historias ocurridas en la zona son especialmente crueles, como la de los niños soldados reclutados a la fuerza por el jefe paramilitar Martín Llanos. Chicos de 12 a 16 años que se metieron de lleno en el horror de la guerra. A muchos los raptaban de los pueblos y fincas de la zona. A otros los sacaron de correccionales. Se llevaron niños de la calle de Bogotá y hasta se reclutó a algunos incautos que creían ir a un centro de rehabilitación especial para toxicómanos adolescentes. Con tan solo 17 años, muchos jóvenes ya eran veteranos del más cruento enfrentamiento entre facciones que haya vivido el país. Habían tenido que hacer frente a un durísimo entrenamiento en el que muchos perdieron la vida. Después vino lo peor. Los sangrientos combates, las torturas a prisioneros y campesinos, las ejecuciones a sangre fría, el descuartizamiento de los cadáveres para quemarlos, tirarlos al río o dejarlos a merced de las alimañas, para de esta forma ocultar todo rastro de sus fechorías. Pero lo peor les llegó cuando tuvieron que hacer frente a las consecuencias de sus actos de la forma más insospechada posible. No era infrecuente que en cualquier momento en los campamentos, algunos de los jóvenes soldados se viera presa de improviso de violentas convulsiones. Emitían sonidos guturales al tiempo que se autoagredían o se golpeaban frenéticamente contra los árboles o las paredes de los barracones. Se decía que estaban poseídos por los espíritus de sus víctimas. Algunos tenían más miedo de los espíritus que de sus enemigos. No es de extrañar que decidieran convertirse en cruzados. Esto es, ponerse bajo la protección de un espíritu maléfico que les libere del acoso de los fantasmas. El rito lo llevaba a cabo un brujo local que
que les hacía beber la sangre de un gato negro sin ojos para que entrase en su cuerpo la protección del diablo. El pacto con el diablo se cerraba pintando de negro las uñas del cruzado, para que tanto en el campo de batalla como en la selva, el espíritu maligno pudiera reconocer a los suyos y librarles de todo mal. Pocos quedan ya de aquellos jóvenes. Muchos murieron en los combates. Otros se quitaron la vida ellos mismos, incapaces de soportar el peso de lo que les habían obligado a hacer. Los menos se encuentran internados en instituciones en las que se les intenta ayudar a superar el inmenso trauma. La única esperanza que les queda en el mundo es que llegue el día en que puedan cerrar los ojos sin ver a sus víctimas, pidiendo justicia. La noticia, extraña, distinta, tan horrorosa como otras que llegan del mundo de los conflictos y las guerras, nos decía lo siguiente: paramilitares acudieron a un exorcismo para romper supuesto maleficio de sus víctimas. Desde luego yo comprendí lo que se escondía detrás de este titular gracias a nuestro compañero Santiago Camacho, y me gustaría que se lo recordases a la gente. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que de las noticias que han llegado hasta nosotros, esta se cuenta entre las más atroces, entre las más terribles, porque tiene por protagonistas a niños. Los paramilitares en Colombia últimamente tenían una práctica que era el reclutamiento forzoso, como hemos visto en las imágenes, de muchachos a los que adoctrinaban de las formas más salvajes posibles. Cuando estamos hablando de formas salvajes estamos hablando de descuartizar a prisioneros, de ejecutar forzosamente a estos, incluso de canibalismo forzado para aumentar la lealtad, para aumentar el salvajismo que se les quería inculcar a estos pobres muchachos, y eso tuvo sus consecuencias. Y las consecuencias empezaron a llegar cuando algunos de estos jóvenes empezaron a mostrar signos de posesión. Es decir, caían fruto de violentas convulsiones, salían de los cobertizos de las tiendas, fusil en mano, amenazando con disparar a cualquiera que tuvieran a tiro, proferían insultos, era imposible, tenían una fuerza sobrehumana, era imposible sujetarlo entre varios. Y cuando se les preguntaba, afirmaban que no eran ellos, que eran la persona, el campesino que habían asesinado hacía unos días, la muchacha a la que habían sido obligados a violar 2 semanas antes, y que eran esas almas en pena, buscando justicia. Decían algunos, es que me confundisteis, es que yo no era de la guerrilla, yo era una simple campesina. Eso en la voz del paramilitar. En la voz del muchacho paramilitar salían, me confundisteis, pido justicia. Algunos simplemente pedían que sus cuerpos fueran enterrados de forma correcta. Algunos de estos jóvenes tenían la macabra costumbre de quedarse con trofeos de sus víctimas, trofeos en forma de un dedo, de una oreja, un macabro recuerdo. Pues algunas veces eran estos espíritus, vamos a llamarlos así, lo que reclamaban era que les fuera devuelta a la tumba, a la fosa donde habían sido enterrados, que les fuera devuelto esa parte de ellos mismos. No se sabe si es estrés postraumático, que desde luego tenían motivos para tenerlo, de si realmente hay algo sobrenatural detrás de ello, pero desde luego esta historia nos habla de una guerra que se ha estado desarrollando con un salvajismo, con un desprecio absoluto hacia los más elementales derechos humanos, como pocas veces se han visto en la historia reciente de la humanidad. Y además, Santiago, y por eso nos acompaña ahí un invitado de excepción, una persona que ha vivido muy de cerca ese mundo de la guerrilla, ¿no? Sí, Alicia ha estado en otro conflicto, en el conflicto que hubo en El Salvador. Ella estuvo en la guerrilla y sabe bien lo que pasa en los campamentos, sabe bien la tensión. Afortunadamente ella no tuvo que presenciar atrocidades como las que acabamos de relatar, pero desde luego conoce de primera mano cómo es la vida en un conflicto guerrillero. Alicia Pacas nos acompaña esta noche. Bienvenida, buenas noches. Gracias. ¿Cómo interpretas, cómo analizas una noticia tan rara como esta
dentro de que es muy raro y muy triste todo el mundo que rodea a la guerrilla, al combate, sobre todo cuando hay niños, ¿no? Gente muy joven, pero cuando te encuentras, Alicia, después de tus años de experiencia en este campo, con una noticia de este tipo, ¿qué piensas? ¿Que esa gente estaba atormentada por lo que le habían obligado a hacer? ¿Que pueden pasar hechos como estos? ¿O has conocido algo parecido? Pues mira, para serte sincera, no me ha extrañado mucho las imágenes que he visto, como la cabeza que salió rodando, porque, bueno, el ejército jugó con muchas cabezas de compañeros